La casa de los susurros. En un pequeño pueblo llamado San Elías, rodeado de montañas y bosques densos, se erguía una antigua mansión conocida como la Casa de los Susurros. Durante generaciones, la mansión había sido objeto de leyendas y rumores. Los habitantes del pueblo decían que estaba encantada y que, por las noches, se podían escuchar murmullos y risas provenientes de su interior. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse, ya que la casa había estado deshabitada durante años. La protagonista de esta historia es Valeria, una joven de 25 años con una curiosidad insaciable. Desde pequeña, había escuchado las historias sobre la Casa de los Susurros, y su fascinación solo creció con el tiempo. Valeria era una apasionada de la historia y la arquitectura, y siempre había soñado con descubrir los secretos que la mansión guardaba. Así que, un día, decidió que era hora de explorar la casa y desvelar sus misterios. Armada con una linterna, una cámara y un cuaderno, Valeria se dirigió hacia la mansión al caer la tarde. El cielo estaba cubierto de nubes, y el viento soplaba suavemente, creando una atmósfera inquietante. A medida que se acercaba, la mansión se alzaba ante ella, imponente y majestuosa, con sus ventanas polvorientas y su jardín descuidado. Sin embargo, había algo en su estructura que la atraía, como si la casa misma la invitara a entrar. Al cruzar el umbral, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La entrada estaba cubierta de telarañas y el aire era denso, cargado de polvo y recuerdos. Con su linterna en mano, comenzó a explorar las habitaciones. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y el eco parecía susurrarle secretos olvidados. A medida que recorría los pasillos, encontró retratos antiguos en las paredes, rostros serios que la miraban fijamente, como si la estuvieran evaluando. Valeria llegó a una biblioteca polvorienta, donde los libros estaban cubiertos de una capa de olvido. Mientras hojeaba algunos volúmenes, encontró un diario desgastado. Se sentó en un sillón viejo y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de pensamientos y reflexiones de la última residente de la casa, una mujer llamada Isabella, que había vivido allí a principios del siglo XX. En sus escritos, Isabella hablaba de amores perdidos, sueños y la soledad que había sentido en la mansión. A medida que leía, Valeria se sintió cada vez más conectada con Isabella. Las palabras de la mujer resonaban en su corazón, y comenzó a entender que la Casa de los Susurros no solo era un lugar físico, sino un refugio de emociones y vivencias. Decidida a descubrir más sobre la historia de Isabella, Valeria continuó su exploración. En el segundo piso, encontró una habitación que parecía haber sido el estudio de Isabella. Había un escritorio cubierto de papeles, pinceles y lienzos en blanco. Valeria se dio cuenta de que Isabella había sido una artista. Las paredes estaban adornadas con pinturas que representaban paisajes del pueblo y retratos de personas que habían pasado por su vida. La belleza de las obras la dejó sin aliento. Mientras observaba una pintura en particular, Valeria sintió una conexión profunda. Era un retrato de un hombre de ojos intensos y una sonrisa melancólica. Isabella había escrito en la parte inferior, "El amor que nunca fue". Intrigada, Valeria se preguntó quién era ese hombre y qué había sucedido entre ellos. La curiosidad la llevó a buscar más pistas sobre la vida de Isabella y su misterioso amante. Los días pasaron, y Valeria regresó a la Casa de los Susurros cada tarde, sumergiéndose en el mundo de Isabella. Encontró más diarios, cartas y objetos personales que revelaban la vida de la artista. Descubrió que Isabella había estado enamorada de un joven llamado Alejandro, un poeta que había prometido volver a ella después de una larga ausencia. Sin embargo, el tiempo pasó y Alejandro nunca regresó, dejando a Isabella atrapada en un mar de recuerdos y anhelos. Valeria se sintió profundamente conmovida por la historia de Isabella. Comprendía la tristeza de la artista y la soledad que había sentido en la mansión. A través de sus escritos, Isabella había dejado un legado de emociones que resonaban en el corazón de Valeria. Decidida a honrar su memoria, Valeria comenzó a trabajar en un proyecto, una exposición que contaría la historia de Isabella y su amor perdido. Con el tiempo, Valeria se convirtió en una especie de curadora de la vida de Isabella. Comenzó a restaurar las pinturas y a recopilar sus escritos, buscando la manera de compartir su historia con el mundo.
Se sintió inspirada por el talento de Isabella y la profundidad de sus emociones. La Casa de los Susurros se transformó en un lugar de creación y conexión, donde Valeria podía expresar su propia pasión por el arte y la historia. Sin embargo, a medida que se sumergía en el mundo de Isabella, Valeria comenzó a experimentar sucesos extraños en la mansión. A veces, sentía una presencia a su alrededor, como si Isabella estuviera observándola. Otras veces, oía susurros suaves que parecían provenir de las paredes. Aunque al principio se asustó, pronto se dio cuenta de que esos momentos eran una forma de conexión con la artista que había dejado su huella en la casa. Una noche, mientras trabajaba en el estudio de Isabella, Valeria sintió una brisa fría que le recorrió la espalda. Se dio la vuelta y, por un momento, creyó ver una figura etérea en la esquina de la habitación. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de huir, se quedó quieta. «Isabella, ¿eres tú?», preguntó en voz baja. Para su sorpresa, la figura pareció sonreír y luego desvanecerse en el aire. Desde entonces, Valeria sintió que Isabella la guiaba en su trabajo. La artista parecía inspirarla, y sus pinturas cobraban vida con una energía renovada. Valeria comenzó a crear su propia obra, fusionando su estilo con el de Isabella. La exposición se convirtió en un viaje de autoexploración, donde Valeria no solo honraba la historia de Isabella, sino que también descubría su propia voz como artista. Finalmente, llegó el día de la inauguración de la exposición. Valeria había trabajado arduamente para reunir todas las obras y escritos de Isabella, y estaba emocionada pero nerviosa. La Casa de los Susurros se llenó de gente del pueblo, curiosos por conocer la historia de la artista y su amor perdido. Valeria se sintió abrumada por la emoción al ver a tantas personas reunidas en la casa que había sido un refugio de soledad. Mientras hablaba sobre Isabella y su legado, Valeria sintió una conexión profunda con la audiencia. Compartió las cartas y los escritos, así como las historias que había descubierto. La gente escuchaba con atención, y Valeria se dio cuenta de que la historia de Isabella resonaba en ellos. La tristeza y la esperanza se entrelazaban en el aire, creando un ambiente de empatía y comprensión. Al final de la noche, Valeria se sintió satisfecha. Había logrado lo que se había propuesto, dar vida a la historia de Isabella y conectar a las personas a través del arte. Sin embargo, mientras miraba las obras expuestas, sintió una presencia familiar a su alrededor. Era como si Isabella estuviera allí, sonriendo y agradecida por la forma en que había honrado su memoria. Con el tiempo, la exposición se convirtió en un evento anual en San Elías, y la Casa de los Susurros se transformó en un centro cultural donde artistas y escritores podían compartir sus historias. Valeria continuó trabajando en su propia carrera artística, inspirada por la vida de Isabella y la conexión que habían compartido. La mansión se convirtió en un lugar de creatividad y comunidad, donde las historias podían ser contadas y las emociones podían ser expresadas. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Valeria se encontró con un joven llamado Samuel, un fotógrafo que estaba interesado en capturar la esencia de la Casa de los Susurros. Al principio, Valeria se mostró reacia a compartir su espacio, pero a medida que hablaban, se dio cuenta de que compartían una pasión similar por el arte y la historia. Samuel le propuso colaborar en un proyecto fotográfico que explorara la vida de Isabella y su legado. Valeria aceptó con entusiasmo. Juntos, comenzaron a trabajar en la idea de una serie de fotografías que capturaran la esencia de la mansión y las emociones que habían impregnado sus paredes. A medida que pasaban tiempo juntos, Valeria y Samuel desarrollaron una conexión especial. Compartían risas, historias y sueños, y Valeria comenzó a abrirse sobre sus propias inseguridades y anhelos. A través de su colaboración, Valeria se dio cuenta de que había encontrado en Samuel una nueva inspiración. Él la animaba a explorar su arte de maneras que nunca había imaginado. Juntos, crearon un proyecto que fusionaba la fotografía y la pintura, capturando la historia de Isabella desde diferentes perspectivas. La Casa de los Susurros se convirtió en un espacio de creación y conexión, donde ambos artistas podían expresarse libremente. Con el tiempo, Valeria y Samuel decidieron organizar una nueva exposición que combinara sus obras. La inauguración fue un éxito rotundo, y la gente del pueblo se sintió atraída por la historia de Isabella y la conexión entre los dos artistas.
Valeria sintió que había encontrado un nuevo propósito en su vida, y la presencia de Isabella seguía siendo una fuente de inspiración constante. A medida que avanzaban en su carrera, Valeria y Samuel comenzaron a explorar nuevas oportunidades. Recibieron invitaciones para exhibir su trabajo en otras ciudades, y su colaboración se convirtió en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente. Sin embargo, Valeria nunca olvidó la historia de Isabella y la importancia de honrar su legado. Un día, mientras revisaban algunos documentos antiguos en la Casa de los Susurros, Valeria encontró una carta que Isabella había escrito a su amante, Alejandro. En la carta, Isabella expresaba su dolor por la ausencia de Alejandro y su deseo de que él regresara. Valeria sintió una profunda tristeza al leer las palabras, y decidió que era hora de dar un paso más en su homenaje a Isabella. Junto con Samuel, Valeria organizó un evento especial en la mansión, donde invitaron a la comunidad a compartir sus propias historias de amor y pérdida. La noche fue mágica, llena de relatos conmovedores y conexiones profundas. Valeria se sintió agradecida por la oportunidad de crear un espacio donde las personas pudieran expresar sus emociones y encontrar consuelo en la comunidad. A medida que pasaban los años, la Casa de los Susurros se convirtió en un lugar de encuentro para artistas, escritores y soñadores. Valeria y Samuel continuaron trabajando juntos, creando exposiciones que exploraban temas de amor, pérdida y conexión. La historia de Isabella se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que entraban en la mansión. Finalmente, un día, mientras Valeria estaba en su estudio, sintió una brisa suave que la envolvía. Miró hacia la ventana y vio cómo las hojas de los árboles danzaban al ritmo del viento. En ese momento, comprendió que Isabella siempre estaría presente en su vida, guiándola y apoyándola en su camino artístico. Con una sonrisa en el rostro, Valeria decidió que seguiría creando, compartiendo su amor por el arte y honrando la memoria de Isabella. La Casa de los Susurros continuaría siendo un lugar de inspiración y conexión, donde las historias podían ser contadas y las emociones podían ser expresadas. Así, Valeria se convirtió en la guardiana de la mansión, llevando adelante el legado de Isabella y recordando que, en cada susurro, había una historia esperando ser descubierta.